Sí, nos podemos enojar, pero tenemos que aprender cómo hacerlo, porque a veces tenemos que enseñarle a la gente qué hacer o qué no hacer. La pregunta para nosotros, como todos los domingos, es: ¿están enojados? ¿Estamos enojados por lo que está pasando? Por ejemplo, el virus, que de repente entró por culpa de alguien. ¿Estamos enojados por eso? ¿O porque tenemos miedo a perder la salud a un ser querido, obvio, y que se puede mover del miedo al enojo? Porque tenemos incertidumbre, sobre todo económica, financiera, qué es lo que va a pasar con mucha gente después de esto. Tenemos frustración, por ejemplo, en el aislamiento que tenemos que tener, y ahorita lo estamos viviendo. Tenemos que estar guardados un tiempo, claro, porque nos toca esa responsabilidad, pero no es algo que nos agrade. Estamos enojados por lo que está pasando hoy, o quizás por lo que pasó hace un tiempo. Podemos estar enojados desde hace tiempo, porque el dinero no alcanza, por tener una enfermedad difícil de pasar. ¿Cuántas veces no hemos pedido aquí en la iglesia por muchos que han pasado por enfermedades difíciles, y gracias a Dios ha respondido muchas veces? Por problemas familiares que no se resuelven. ¿Están enojados con Dios por permitir lo que permite en sus vidas? ¿Se está convirtiendo su enojo en malestar, o malestar en coraje, y de coraje se está yendo a ira, porque no hay una buena respuesta a lo que están pasando, o porque el problema sigue ahí y no se va? O como dicen en México, ya no es lo duro sino lo tupido. Claro que podemos estar enojados. Hemos visto ya como varios personajes bíblicos manejaron su malestar, su enojo. Algunos como Caín, que fue el primer hijo de Adán y Eva, con su hermano. Y otros como Saúl, el primer rey de Israel, con David. Y esas dos personas, que ya los vimos, lo hicieron increíblemente mal, porque vimos sus resultados que fueron fatales. Uno mató a su hermano. Imagínense el daño que les hizo a sus papás, la pérdida de un ser querido que nunca volvió a ver, y separarse de Dios para siempre. Resultados fatales. El otro quiso matar a David, el que después fue rey, pero Dios lo protegió, obvio, y él acabó muerto en una batalla, no solo él, con sus hijos, y se deshizo toda una generación de su familia, porque tomaron unas malas decisiones, porque quisieron hacer lo que ellos quisieron hacer en lugar de tomar a Dios en cuenta. Pero también vimos la semana pasada la historia de José el Soñador, una historia increíble, que hay tantas lecciones para nosotros, en donde él decidió ver a Dios en medio de su tormenta, porque tuvo una tormenta tremenda. Se fue de esclavo a Egipto, no conocía a nadie, perdió todo, y sin embargo decidió, y esa es palabra clave para nosotros, decidir ver a Dios en medio de nuestra tormenta. Estamos en una tormenta ahorita. La palabra clave es: vamos a decidir ver a Dios o lo vamos a sacar de esto. ¿Cuáles fueron los resultados de José el Soñador? Extraordinarios. Pasó a ser el segundo después del faraón. ¿Dios puede hacer eso? Claro que lo puede hacer, porque Dios se presenta cuando nosotros decidimos que esté presente. Dios lo puso de segundo después del faraón, y eso salvó a todo su pueblo. Lean la historia, está en el libro de Génesis, es una historia increíble. Hoy vamos a ver rápidamente lo que le pasó a un hombre que perdió todo, todavía más que José. Ese hombre se llamaba Job. Vamos a ver qué fue lo que le pasó y cómo respondió. Y si han leído su historia, que no nos podemos meter ahorita a ella por falta de tiempo, pero que si se meten al libro de Job van a aprender muchísimas cosas de lo que le pasó a este señor. Para los que hayan
leído su historia y se acuerden de ella, Dios permitió que Satanás le quitara todas sus posesiones, le quitara a sus hijos, tremenda tragedia, y le quitara su salud, como a muchos hoy en día les está pasando con este virus. Dios permitió que Satanás hiciera eso, y ahorita vamos a ver por qué. Pero una pregunta antes de seguir viendo esta historia. ¿Satanás? ¿Qué existe? Por supuesto que existe, porque la Biblia habla de Satanás. Dios es el creador de todo y Él pudo haber creado un mundo espiritual antes que el nuestro, y por supuesto que existe. Y como les dio el libre albedrío también a ellos, Él se rebeló en contra de Dios queriendo ser Dios, y ha causado un montón de problemas. Satanás siempre se mete, pero Dios es el que permite o no permite, porque nadie se lo salta a Él. Y entonces perdió posesiones, perdió familia, perdió salud. ¿Se imaginan qué terrible fue para Job y para su esposa pasar por eso? Pero la pregunta para nosotros es una obvia: ¿por qué lo permitió Dios? Y yo creo que entre muchas cosas, porque de veras hay que meternos a esa historia, porque podemos sacar muchísimas cosas, pero dentro de las más importantes lecciones que podemos sacar de ahí es de que Dios le quiso enseñar una lección al mismo Satanás y a sus secuaces, porque resulta que 1/3 de los ángeles que Dios creó se rebeló contra Dios, 1/3, y esos son sus secuaces. Dios le quiso enseñar una lección a Satanás y a sus secuaces, porque seguramente ellos creían que Job honraba a Dios por lo que tenía, que tiene tantas cosas que claro que te va a alabar y adorar. Pero Satanás le dijo a Dios: quítaselo y vas a ver cómo te responde, creyendo, pues, se va a ir corriendo de tu presencia, te va a negar como todos. Y Dios lo permitió. Una lección para Satanás y para todos, de que sí hay gente que quiere a Dios por él y no por lo que Dios da. Job es una prueba de que hay gente en este mundo que quiere a Dios por quién es Él y no por lo que da Él, porque muchos nos vamos a veces con la tendencia de: si me das te quiero, y si no, no. Job es uno que entendió perfectamente bien quién era Dios y lo amaba por quién era Él. Y entonces esa es la primera lección que yo puedo ver en esta historia. Pero la segunda es para enseñarle a Job y a nosotros, porque hemos leído la historia, que aún perdiendo todo, porque perdió todo, Dios tiene el poder de llevarnos de la mano a través del valle más profundo por el cual estamos pasando y sacarnos de ahí. Dios tiene ese poder porque lo sacó después en la historia, lo sacó de ahí, mucho más maduro. Dios tiene ese poder, y ahorita estamos pasando por una crisis tremenda de decir: Dios, ¿en dónde estamos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Dios tiene ese poder de sacarnos de este valle por el que estamos pasando hoy. Y lo que nos dice 365 veces el Nuevo Testamento es: no tengan miedo. Una cosa es tener responsabilidad, que la tenemos, y otra es miedo. Y no debemos de tener miedo porque tenemos un Dios bueno. La tercera lección puede ser que era para enseñarle a Job y a nosotros su soberanía. Nada puede pasar si Dios no lo permite. Primero, aquí podemos ver que Dios permite, nada lo agarra por sorpresa. No fue una sorpresa lo que le pasó a Job. Dios está involucrado en nuestras vidas y Él permite o no permite. Y entonces la pregunta obvia sería: pues si es un Dios bueno, ¿por qué lo permitió? Y ahí les van unas respuestas de por qué yo creo que lo permitió. Porque cuando todo está bien, esto es para nosotros, rara vez volteamos a verlo.
Rara vez volteamos a ver a Dios cuando todo está perfecto. Esta crisis que estamos pasando es para un acercamiento con Dios. Segundo, para que nos demos cuenta de que la salud es mucho más importante que el dinero, porque el dinero es lo que muchas veces más queremos. Y nos tenemos que dar cuenta que estamos persiguiendo el dinero y no estamos dando cuenta que estamos sanos y que el solo hecho de estar sanos es una gran bendición. ¿Y por qué Dios permite esto? Para que nos demos cuenta de lo importante que es la salud que hemos menospreciado por estar persiguiendo el dólar. Tercero, para que detengamos el ritmo de vida tan acelerado que tenemos y veamos a nuestros seres queridos, que a veces se nos olvida que están en nuestras casas. Qué bueno que Dios nos regresó a las casas para ver a nuestros hijos, para ver a nuestras parejas, para ver a nuestros seres queridos, porque nos hemos olvidado de ellos muchas veces. ¿O no lo creen? Para renovar relaciones. Cuarto, para ver por otros y no solo por nosotros mismos, para que haya unión. En Italia y en España están cantando y aplaudiendo en los balcones, lo que nunca hacían. ¿Por qué? Porque se están uniendo, están diciendo estamos en la misma barca, pero nos estamos motivando unos a otros a seguir adelante. Están pasando cosas en Italia y en España y en muchas partes del mundo que antes nunca habían pasado. Quito para ver que Dios puede convertir algo malo en algo bueno. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, vi en las noticias que los peces están regresando a los canales de Venecia. Los peces están regresando a los canales de Venecia. Noticia. El aire está más limpio en China. La gente se está volviendo más sensible a los demás. ¿Y cómo es eso? La gran mayoría, incluyendo los jóvenes, bravo por los jóvenes, están cuidando a las personas mayores de no contagiarse, haciendo el sacrificio de no salir de sus casas. Bravo por los jóvenes, porque están aprendiendo una lección valiosa para el resto de sus vidas, que los demás importan. Bravo por ellos. Están pasando cosas buenas. Y finalmente, la más importante, muchos, sin duda alguna, se van a voltear a ver a Dios, que siempre ha estado esperando con los brazos abiertos, como murió Jesús en la cruz. Siempre está esperándonos con los brazos abiertos, y nosotros no hemos ido ahí. Pero hoy es un buen día para ir a la cruz, porque ahí nos está esperando. Ojalá y este video, ojalá y el internet nos pueda llevar a los confines del mundo para que la gente voltee a ver a Dios. Pero podríamos seguir preguntándonos, pues, ¿por qué le pasó eso a Job? Podemos seguir insistiendo, pobre hombre. Y la respuesta es porque Dios ya sabía, porque Él sabe todo, qué grande era la fe de Job. Este es un hombre de gran fe, y su sacrificio, porque fue un sacrificio el haber pasado por ahí, nos ha ayudado a muchísimos a comprender un poco mejor quién es Dios y qué es lo importante para Él. Y es que fíjense en esto. Job era un hombre que conocía íntimamente a Dios. Él sabía de dónde había venido todo: posesiones, hijos, salud, todo lo que él tenía. Él sabía de dónde había venido, porque acuérdense que dijo esto, los que hayan leído la historia, dijo: desnudo entré al mundo y desnudo saldré de él. El Señor nos da y nos quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién dice eso? A menos de que alguien conozca en verdad a Dios. Job lo conocía íntimamente. Él no sabía la respuesta exacta del por qué toda esta tragedia, porque en la historia nos damos cuenta de que no sabía por qué. Y le pregunta a Dios, y después entiende de que quién es como Dios, que sabe todo y que permite cosas así para traer cosas buenas. Pero lo que él sabía es en quién había puesto su confianza: en un Dios bueno y con un buen plan, porque lo había bendecido en el pasado, y Job no había hecho nada malo como para merecerse una disciplina, porque resulta que Dios puede disciplinar.
Pero Job dijo, yo no he hecho nada malo. Y entonces analizó eso y en ese análisis llegó a la conclusión de que Dios lo permitió por alguna razón importante para él. Y así le fue mucho más fácil poner su dolor, porque hubo, su miedo, sin duda, y su frustración a los pies de Dios. Fue mucho más fácil poner todo eso a los pies de Dios porque lo conocía. El problema nuestro es que no conocemos a Dios y creemos que se le han pasado muchas cosas y creemos que no es tan bueno como dice la gente que es. Pero es que no sabemos todo de Dios y por eso estamos aquí, para aprender un poquito más de Él, porque es bueno y permite cosas difíciles por razones buenas. Y entonces, algo que se lleven a sus casas, por favor, es la confianza en un Dios bueno. Es esencial para poder pasar. Y es que chequen esto: Dios no permite que sus hijos sufran solo porque sí, sin ningún motivo. ¿Y saben por qué? Porque Él ve esta vida desde un punto de vista totalmente diferente al nuestro. Él ve todo lo que pasa como realmente es. Nosotros no, nosotros tenemos un poquito de la historia, un poquito de, como dicen en inglés, puzzle, rompecabezas. Él ve todo. Por ejemplo, Él ve nuestra estancia aquí en la tierra como es temporal. En Santiago 4:14 dice, ¿qué es su vida? Refiriéndose a nosotros. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Esa es nuestra vida para Dios. Nosotros la vemos como no, está bastante larguita, y sobre todo cuando la estamos pasando mal, qué larga. Pero Dios está diciendo, su vida es así, una niebla que aparece y después desaparece. Así es el punto de vista de Dios. Es distinto al nuestro y por lo tanto Él ve nuestro sufrimiento como una aflicción temporal que está produciendo una recompensa eterna. Él nos está diciendo, sí, como le dijo a Job, y Job va a ser uno de los que reinen con Él, porque una aflicción temporal, y sí puede haber unas duras, está produciendo unos privilegios eternos para nosotros. Y eterno significa para siempre. Pero podríamos seguirnos preguntando, ¿pero por qué pasar por aflicción? ¿Por qué? Porque a veces es durísima. Y créanme que Dios lo sabe. Pero ¿se acuerdan que dice la Biblia de por qué tuvo y cómo pudo Jesús enfrentar la cruz? Voy a repetir eso. ¿Se acuerdan de qué dice la Biblia de por qué tuvo y cómo pudo Jesús enfrentar la cruz? Pues tuvo que enfrentar la cruz primero para beneficiarnos a todos nosotros, porque resulta que lo que Él hizo en la cruz es pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y la Biblia dice esto y es bien importante: el que acepte que Jesús murió por sus pecados tiene vida eterna. Quiere decir, entra a su reino. No es por obras, como quizás nos hayan dicho algunos, no creo que con una mala intención, pero no es por obras. Efesios 2, 8, 9 dice, por la gracia de Dios a través de la fe y no por obras es la salvación. Y entonces, ¿por qué tuvo que ir a la cruz Jesús? Por nosotros, para que podamos vivir para siempre en su presencia. Imagínense nada más qué bendición tan grande de que Él hiciera eso. Por eso tuvo que ir. Pero no solo eso, ¿cómo pudo pasar por la cruz? Porque si estamos hablando de alguien que tuvo que pasar por algo dificilísimo y nunca pecó y nunca se mereció ese martirio, nunca se mereció esa violencia que le tuvieron que hacer, nunca se mereció lo que pasó, fue Él. ¿Cómo pudo pasar por la cruz Jesús? Enfocándose en la gloria que iba a venir. Y el enfoque es bien importante. Si nos estamos enfocando en lo de aquí y ahorita todo el tiempo, claro que vamos a tener problemas emocionales. Nos va a dar miedo, nos vamos a enojar. Y muchas otras cosas que después vamos a hablar de las emociones, que hay tantas.
Pero Jesús se enfocó en lo eterno, en la gloria que iba a venir, en todos los que íbamos a entrar a su reino. Y por eso pudo pasar por la cruz. Enfoque. El enfoque es bien importante. ¿En qué nos estamos enfocando? Si nos estamos enfocando en lo de aquí y ahora, y no estoy diciendo que no tengamos responsabilidades que cumplir. Claro que tenemos que ver por las cosas que tenemos que ver, pero si estamos nada más viendo por eso y olvidándonos de que hay un Dios y olvidándonos de que hay una verdad, y la verdad es la de la cultura, estamos equivocados. Y ahí es donde Dios está diciendo: enfóquense en mí, o enfóquense en lo eterno, enfóquense en eso, porque eso es lo que los va a ayudar a pasar por estos momentos difíciles. Lo que para nosotros puede ser tremendo y larguísimo, para Dios no. Y Él nos promete que si nos enfocamos en lo eterno, en Él, lo vamos a pasar mucho más fácil y se nos va a hacer mucho más rápido. Esa es su promesa, porque además Dios tiene el poder de darnos una paz que el mundo no nos puede dar. Y eso no lo vamos a entender hasta que no entremos a su canal. Esto no nomás es un dicho que dice la gente. Esto lo vamos a poder sentir en el momento que entremos a su canal. Dios nos va a dar esa paz que el mundo no nos las puede dar, y que no saben de esa paz, porque eso es lo que Él hace cuando entramos a su canal. Y entonces, déjenme hago una nota aparte, porque no estamos menospreciando el sufrimiento de algunas personas que en realidad están pasando por algo bien difícil. No estamos diciendo eso. O sea, estamos bien conscientes de que personas están pasando por momentos bien difíciles. Lo que estamos diciendo es que la confianza en un Dios bueno nos va a ayudar a pasarlo más fácilmente. Eso es lo que estamos diciendo. No es de que no haya dolor, no es de que no haya todas las emociones que de repente nos pegan. Estamos diciendo que esas emociones se van a desvanecer en la medida en que confiemos en que hay un Dios bueno y que Él sabe por qué está pasando las cosas. Esta es una realidad que nos tenemos que llevar a casa. Dios está más interesado en nuestro beneficio a largo plazo y no a corto plazo, como a muchos nos gustaría. Nosotros es: Dios, mira, dame tú lo que yo necesito ahorita y todo va a estar increíble. Y Dios no piensa así. Claro que nos da muchas bendiciones, como sabemos, pero Dios está más interesado a largo plazo, y eso solo va a pasar si permitimos que nos conforme a la imagen de Jesús. Esa es su intención para nosotros, ese es su propósito para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él: conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es su plan. ¿Cómo era su Hijo? ¿Cómo era Jesús? Él era humilde porque vino a dar y no a recibir. Y Él era valiente porque puso siempre lo espiritual antes que lo material. Siempre lo puso antes a Dios. Ahora, pregunta: ¿se necesita valor para eso? Pues solo cheque qué difícil es hacerlo. ¿Se acuerdan que Satanás, hablando de Satanás otra vez, lo tentó? Mateo 4, todos sabemos de la tentación de Cristo, ¿no? Jesús siempre puso lo espiritual antes de lo material. Tenía hambre, no comió en 40 días, y Satanás vino a decirle: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y tenía mucha hambre. Ya de haber estado frustrado Jesús de decir: ¿cómo me dices eso ahorita? Pero ¿saben qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. Quiere decir que no solo de lo físico vive el hombre, sino de lo espiritual. Siempre puso el pan de Dios antes que ninguna otra cosa. Pero también siguió Satanás diciéndole: mira, te voy a llevar a este monte y aquí vas a ver si te tiras y demuestras al mundo quién eres. Y Jesús otra vez puso lo espiritual primero, porque Jesús no iba a enseñarle al mundo con un show quién era, tirándose de una montaña. Jesús le iba a enseñar al mundo en una cruz quién era. Totalmente al revés de lo que esperábamos y de lo que Satanás esperaba.
Pero siguió insistiendo, dice, yo te daré los reinos del mundo, porque resulta que Satanás tiene cierta autoridad aquí, porque caímos en el pecado. Y entonces Jesús le dijo, el único que me puede dar autoridad es el Padre y no tú. Siempre Jesús puso lo espiritual antes que lo físico, y eso nos lo tenemos que llevar a nuestras casas. Cuando pongamos a Dios primero, Dios se va a presentar. Dios nos va a súper bendecir. El problema es de que estamos muy concentrados en lo físico y en lo de ahorita, en lo que la cultura y el mundo nos dice que tenemos que tener para ser felices. Y Dios está diciendo, no es así. Si ustedes me ponen primero esa paz y gozo que el mundo no sabe dar, yo se las doy. Es mucho más beneficio eso que tener dinero. Porque ahí les va. Hay seres, hay gente que tiene mucho dinero y que se puede morir con este virus, con todo el dinero. Siguiendo con la historia de otros hombres, hay otro hombre que pudo enseñar, nos puede enseñar cómo reaccionar en momentos difíciles. Ese es el apóstol Pablo, otro de los grandes de la fe. ¿Por qué no checan conmigo en 2 Corintios capítulo 11? Si tienen sus Biblias y si no se las leo. 2 Corintios capítulo 11 del 24 al 27. Vamos a ver por qué cosas pasó Pablo. Fíjense por lo que pasó. Esta es una de sus historias. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. ¿Se imaginan? Y no eran levecitos, 3 veces me golpearon con varas y una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan eso? El miedo. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, peligros de ríos, de bandidos, de parte de mis compatriotas, peligros de manos de los gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pero ahora chequen qué dijo Pablo en 2 Corintios 4. Fíjense nada más la contestación de un hombre que pasó por todo eso. 2 Corintios 4:15, pasó por todo esto y esto es lo que dijo. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vemos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así es que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta es la respuesta de un hombre que pasó por cosas que nosotros nunca vamos a pasar. Sufrimientos ligeros, dice. Pues ¿cuáles son los duros? Yo quisiera saber. ¿Cómo pudo haber dicho eso? Y la razón es porque él entendió perfectamente bien la perspectiva de Dios y sabía que todo lo que pasaba era para fortalecer su carácter y su espíritu y así dar testimonio de lo grande que era Dios. Él se concentró en decir, yo voy a decir quién es Dios a pesar de mis circunstancias, y es lo que hizo. Y lo llama sufrimientos ligeros. Cuando nosotros hubiéramos salido corriendo como gallinas sin cabeza por todos lados, asustados. Pablo era un hombre de valor y de humildad. Por eso Pablo podía cantar, si saben otra historia, podía cantar en prisión. Pregunta para nosotros, si estuviéramos en prisión, ¿cantaríamos? No cantaríamos al estilo como lo conocemos los mexicanos de confesar. Eso es cantar en otro estilo. Cantaríamos en una prisión. Porque eso es lo que Pablo hizo. Porque él sabía qué es lo que estaba haciendo Dios. Porque a través de él iba a traer a mucha gente a su reino. Porque Job y Pablo, la pregunta es ¿por qué ellos dos no se enojaron ni con Dios ni con los demás?
porque sabían cómo pensaba Dios y lo amaban más que a sí mismos, y eso es clave. Y hasta que no amemos a Dios más que a nosotros mismos, no vamos a comprender lo que ellos comprendieron. Ellos lo amaban porque lo conocían, porque ellos sabían que Dios era un Dios de esperanza, porque una vez estuvieron desesperados y Dios los sacó de él. Porque ellos sabían que Dios era un Dios que sanaba, porque ellos una vez estuvieron enfermos y Dios los sacó de ahí. Porque ellos sabían que Dios era un Dios que proveía, porque también una vez no tuvieron ni qué comer y Dios los sacó de ahí. Y nosotros, la pregunta es, ¿lo conocemos como ellos? Quizás hasta que pasemos por lo que ellos pasaron, vamos a ver quién es. Y este es un buen momento para hacer eso. Hay una crisis en este mundo, pero ¿cómo la vamos a pasar? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo la pasaron Pablo y Job? Sin miedo, confiando en un Dios bueno que nos va a proteger, y aunque nos tuviera que llevar, que Dios no lo quiera. Pero adivinen a dónde vamos. A un lugar mucho más bonito que este. Finalmente, hablando del enojo, porque de eso estamos hablando, déjenme les digo cómo se enoja la gente. Esto es importante para ver dónde caen ustedes, en qué categoría. Es importante llevárselos porque hay maneras de enojarse. La primera es reprimiéndolo. En otras palabras, negando que está ahí. Hay personas que dicen, no, yo no estoy enojado. La persona que expresa sus disgustos o malestares de esa manera muchas veces es sarcástica. Cuidado con eso, cuando hay sarcasmo, crítica negativa, y casi siempre se queja de todo y de todos. No está enojado. No está enojado afuera. Dice que no está enojado, pero claro que lo está. Algunos de ustedes tienen esas características, chéquenselas. Puede ser que estén reprimiendo esta emoción y puede ser peligroso, porque el primer paso para superar el problema de estar enojados es reconocerlo. La segunda es suprimiéndolo. La primera reprimiéndolo, ¿no? Está ahí. La segunda es suprimiéndolo. En otras palabras, esta persona sí sabe que está enojada, pero decide aguantárselo, quedárselo adentro. Y esta manera de expresar el enojo es claramente mejor que otras, sin duda, pero también puede ser peligrosa porque es como ácido que consume por dentro. La persona puede creer que está enterrando todo en su inconsciente y que lo mejor es no expresarlo para no embarrar a Dios. Si es cristiano, bravo, pero realmente el que puede ser enterrado es otro, porque se lo puede comer por adentro. Y entonces, ¿cuál es la solución a esto? Si ustedes son así, busquen a alguien de su confianza y aprendan a compartir lo que sienten, y se van a privar de muchas enfermedades físicas y emocionales porque lo van a expresar. Hay que expresarlo, no hay que aguantárselo. Claro, no hay que reventarlo como el tercero que vamos a ver, pero claro que hay que expresarlo con alguien que sea de su confianza, porque es como una olla express que se va llenando hasta que explota. El tercero, eso no es olla express, eso explota. Ventila. Algunas de esas personas dicen abiertamente lo que sienten sin fijarse o lo que dicen, y bueno, organizan un buen caos. Este tipo de expresión no solo puede ser muy peligrosa, sino también puede ser muy dolorosa, porque palo dado, como dicen en México, ni Dios lo quita. Y bueno, hay alguien que se exprese así, y yo creo que muchos de nosotros somos o tenemos esas características. ¿Y por qué? Porque quizás así nos enseñaron nuestros papás, o porque tenemos genes hereditarios que nos hacen más apasionados. Esa es la palabra bonita. Tenemos genes que nos hacen actuar así, o porque queremos controlar. Chéquense esto. Porque una de las maneras más eficaces para controlar es asustando a los demás, y adivinen que cuando gritamos asustamos. Hay que checar esto. O bien, somos así porque no hemos resuelto conflictos con aquellos con los que nos enojamos. Y el enojo se está convirtiendo en ira y no nos estamos dando cuenta. Y tenemos que frenarlo, pararlo, y por eso es bueno venir a una iglesia para hablar con alguien que nos pueda ayudar. Si estamos expresando así nuestro malestar, estamos en un canal distinto al de Dios.
No quiere decir que no seamos de Dios, porque somos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo, pero estamos actuando en un canal distinto al de Él, y lo que tenemos que hacer es cambiarlo. ¿Cómo? Entendiendo que nosotros no podemos tener el control, que Dios lo tiene, que estamos en el mismo barco que todos somos pecadores y que nos vamos a insultar y que las pruebas van a venir y que tenemos que saber cómo aguantar ciertas pruebas y perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Es como tenemos que reaccionar. Que hagamos las cosas que Él nos ha enseñado y no que el mundo nos ha enseñado. Los que nos hemos expresado así tenemos un problema, porque tenemos que aprender a hacer lo que Santiago nos dice claramente: cállense, escuchen primero y cállense. Y ese es un secreto que se puede llevar a sus casas. A veces es mucho mejor quedarse callado y hablarle a Dios. Si quieren enojar con alguien, háblenle a Dios, Él lo puede tolerar. Los demás no. Tenemos que aprender a callarnos, porque esa boquita nuestra nos puede llevar a muchos problemas. Y el último es expresándolo. Sí lo podemos expresar, pero como Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Dirigiéndose siempre al comportamiento y nunca a la persona, diciendo la verdad a su debido tiempo y en su debido lugar, para corregir y no para juzgar. Y esa es la clave. Claro que nos podemos enojar, claro que lo podemos expresar, pero con una intención de corregir y no de juzgar. No decir, qué menso eres, sino para decir, lo puedes hacer mejor. Bien distinto. Chéquenlo, practíquenlo y van a ver cómo todo funciona mucho mejor. Dios está diciendo que sí nos podemos enojar, pero nos está diciendo cómo y cuándo. Porque a veces es mejor callarse un poquito y escuchar, y entonces podemos llegar a una mejor decisión de lo que decimos y hacemos. Finalmente, nos estamos yendo ya. ¿Cómo podemos controlar esta emoción de enojo que se puede convertir en ira y la ira en odio? Con nuestra prioridad, poniendo a Dios como número uno en nuestras vidas, renovando nuestras mentes, cambiando de cultura. Cómo pensemos es como vamos a actuar. Lo que está en nuestras mentes afecta nuestros sentimientos y nuestros sentimientos afectan al comportamiento, y entonces todo empieza por la mente. Si tenemos una mente llena de mentiras y de basura, así nos vamos a comportar. Pero cuando cambiemos a la cultura de Dios, que es la única verdad, entonces nos vamos a comportar distinto, leyendo su palabra. Y si no la leen porque están muy ocupados, pues vénganos a ver, porque aquí hablamos de Él. Y esa es la intención de este ministerio. Leer su palabra y cambiar de forma de pensar es esencial, porque la única manera de cambiar nuestra perspectiva va a ser sabiendo quién es Dios. Y para saber quién es Dios tenemos que leer o que alguien nos diga quién es. No permitamos que el mundo nos diga o nos influya, porque el mundo dice algunas verdades pero muchas mentiras, y caemos redonditos a lo que ellos dicen. El segundo es: practiquen no enfocarse en las cosas temporales de este mundo, sino en las eternas. Cierren los ojos físicos y abran los espirituales. Ya nos toca, como su gente, cerrar estos ojos y abrir los espirituales. Tercero, decida no quejarse. Esto es una decisión importante: no quejarse, ni criticar, ni murmurar, sino más bien regocijarse, perseverar en lo correcto y en amar a los demás. O sea, es una decisión que podemos tomar, porque las decisiones que a veces tomamos diario es: ¿ya viste? No sabe ni qué. Y sí, quizás no lo sepa, pero no nos toca ser nosotros los jueces, porque nosotros también tenemos problemas. Debemos de, en verdad, cambiar nuestra actitud y decidir no criticar, ni murmurar, ni deshacer a la gente como la deshacemos. La actitud es importante. Número 4, no deje que su actitud, hablando de ella, dependa de sus circunstancias. Porque cuando su actitud sea la correcta, sus circunstancias ya no van a tener tanta importancia. Clave.
Cuando nuestra actitud sea la correcta, la que Dios quiere, las circunstancias ya no nos van a importar tanto, porque la actitud las va a dominar. El problema es que las circunstancias nos superdominan. Quinto, estén preparados para las pruebas. Esta vida es una prueba. Jesús nunca dijo, ¿y si llegan las tormentas? Jesús dijo, ¿y cuándo lleguen las tormentas? ¿Estamos preparados? Porque van a venir. Están viniendo, aquí están. ¿Estamos preparados? Planean cómo van a reaccionar cuando alguien los frustre, los lastime o los asuste. Este virus es para asustarse. ¿Cómo vamos a reaccionar? Sigan su plan y recuerden que a través de las pruebas Dios nos está madurando. Ese es el propósito de Dios. Confíen en Él, que sabe lo que hace. Nos está madurando porque no quiere que nos quedemos como bebés y nos hace pasar por pruebas difíciles para que salgamos de este mundo al otro con un aplauso de su parte. Finalmente, gratitud. Denle gracias a Dios por todas las bendiciones que reciben todos los días, porque ¿cómo se nos van? No creamos que no las merecemos, porque ¿cómo no los creemos? Porque no es hasta que las perdemos, como ahorita, que nos damos cuenta de lo importante que eran. Ahorita estamos en un momento de dar gracias por todo lo que hemos tenido y por todo lo que Dios nos va a seguir dando, porque ahorita está un virus ahí, un monstruo afuera, queriéndonos destruir. Pero Dios no lo va a permitir. Ya es hora de darle gracias en lugar de estarnos quejando por lo que no tenemos, que son bien pocas cosas. Y finalmente, confiesen su pecado, porque todos lo tenemos. Aún los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, seguimos con esta carnalidad que no se ha ido y que vamos a tener pecado, obvio, pero que Dios puede controlar si nosotros queremos. Confiesen su pecado ante Dios cada vez que se enojen indebidamente, porque lo vamos a seguir haciendo, y pídanle que les ayude a hacerlo como Él le gustaría hacerlo. Sí, nos vamos a enojar, sí, vamos a cometer errores, pero Dios es bueno y es paciente y es todo amor, y lo que Él quiere es que caminemos bien con Él para bendecirnos aquí y allá, aquí con paz y gozo, allá con privilegios eternos. Y bueno, para ustedes que nos están viendo, que espero que sean muchos, ojalá, lo más importante ahorita para algunos es que nunca han oído las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias de Dios son que Él, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, ya vino al mundo a morir por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de todo el mundo, porque Él nunca pecó. No tenemos que ser buenos para entrar a su reino, porque la definición de buenos, según nosotros, es no adulterarás, no matarás, y los grandes y los fuertes. Pero para la definición de Dios de bueno es sin pecado, y no hay nadie que sea bueno en su definición. Y entonces, ¿por qué tuvo que venir Él? Porque Él vino sin pecar a morir por los pecados del mundo. Y nos está diciendo, si aceptan que Jesús murió por ustedes, si lo reciben, tienen vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Estar totalmente convencidos de que Jesús es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, y que Él vino a morir por nosotros. El pago ya está hecho y nosotros no tenemos que pagar por la entrada. Es gratis para nosotros. ¡Qué buenas noticias! Lo que tenemos que hacer es caminar con Él, y eso no es gratis, eso es bien costoso, porque lo que nos pide Dios es de ser de veras íntegros y maduros y hacerlo difícil. Una cosa es entrar y otra cosa es caminar, y si lo tenemos bien entendido, no importa a qué iglesia vayan, van a estar tranquilos de que Jesús ya los metió a su reino si aceptaron lo que hizo en la cruz.